¿Alguna vez te has preguntado cómo le hacemos para componer palabras o cómo es que las palabras se integran? ¿A quién se le ocurrió crear la primera? Bueno, esa última pregunta no sabemos cómo contestarla, a menos que creemos una máquina del tiempo y regresemos al momento primigenio en que la primera palabra fue pronunciada. Pero como para eso falta mucho tiempo en el que alguien pueda generar una máquina, el día de hoy vamos a contestar solamente cómo hacemos las palabras y cómo las utilizamos para comunicarnos. Así es que empecemos. Pues bien, ¿cómo hacemos las palabras? Es una pregunta un poco rara, ¿sale? Si tú preguntas cómo se componen las palabras en Google, muy seguramente te va a salir muy repetido el nombre Ferdinand de Saussure. ¿Por qué? Porque este señor fue el primero o uno de los más sensatos en decir que las palabras se componen de dos partes. Sin embargo, también en internet va a ser difícil que encuentres la explicación de esto así como palabra. Muy seguramente vas a encontrar el término signo lingüístico, ¿sale? Entonces las palabras para los más doctos en esta materia se llaman signos lingüísticos y el signo lingüístico o palabra se divide en dos partes. Una es el significado y otra es el significante. El significado es como puedes ver el objeto al que nosotros le estamos poniendo un título o al que nosotros estamos denominando a través de la palabra, ¿sale? No es que los leones entre sí se vean y digan, oh sí, yo soy un león, o sea, o si es, no sé, son leones ingleses, oh sí, I'm a lion, ¿no? O sea, no lo van a decir, ¿sí? Las palabras son, de nuevo, algo que nosotros los seres humanos generamos para comunicarnos, ¿sí? Y entonces existe el objeto y el objeto es el significado. Y la palabra que nosotros utilizamos para denominar a ese objeto es el significante. En este caso es león, ¿sí? Entonces el significado siempre, siempre, siempre va a ser el objeto y el significante siempre, siempre, siempre van a ser las letras y los sonidos que hace cada letra que nosotros ponemos juntas para formar la palabra, ¿sale? Ahora bien, nosotros no nos comunicamos palabra por palabra. No solamente decimos venir y ya, alguien se acerca, ¿no? O no nos comunicamos así nada más al cielo, o bueno, hay gente que va a la iglesia y lo hace desde su perspectiva, pero no nos referimos a eso. No nos comunicamos cuando vamos así solitos por la vida. Generalmente nos comunicamos cuando estamos con otra persona o con otro ser vivo, ¿sale? ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que para que pueda existir la comunicación tiene que haber un emisor, que es el que emite el mensaje, y un receptor, que es quien lo recibe, ¿sí? Si solamente hubiera un emisor, pues no podría haber un esquema de comunicación. Y tú me vas a preguntar, ¿a qué te refieres con esquema de comunicación? Bueno, pues a eso es lo que vamos a ver. Pues bien, aquí tenemos un diagrama que es como muy conocido y que seguramente también te vas a encontrar muy repetido en internet, que es el esquema básico de comunicación. Te lo explico de manera rápida. Como puedes ver, puse una E que representa al emisor y la puse en el mismo color que tenemos emisor ahí en la explicación, que como ya dije es el que emite el mensaje, lo tenemos en verde, y el receptor está representado igual por una R, igual en naranja, como lo habíamos explicado, que es el que recibe el mensaje. En este esquema, las líneas son el mensaje que se está emitiendo y que se está recibiendo. Si tú te das cuenta, abajo tenemos una M. Esto es porque muchas veces la comunicación no solamente se da entre dos personas y además la comunicación no siempre se entiende a la primera. Entonces, muchas veces sucede que la otra persona que está involucrada en esta conversación puede funcionar como alguien que explica el mensaje al receptor. Es decir, el emisor da el mensaje, pero el receptor no lo entiende y entonces el moderador, por eso tiene una M, moderador, entonces el moderador va y se lo explica al receptor, o sea, lo reinterpreta de manera que el receptor lo pueda entender
y se lo repite y entonces ya el receptor entiende el mensaje, ¿sale? ¿Vale? Pero también pasa que nosotros no solamente nos dedicamos a que una sola persona hable y hable y hable y hable y la otra nada más la escuche y el otro nada más explique. Generalmente cambiamos de lugar de emisor a receptor de manera constante y no pensada, es decir, tú no te pones a decir, ahora soy el receptor, ahora me toca hablar y soy el emisor, o sea, no te pones a pensar eso. Pero si cambias de lugar constantemente, por ejemplo, cuando estás platicando con tus amigas o cuando estás haciendo una exposición en la escuela y entonces tú hablas y alguien pregunta, cosas así, ¿sale? Entonces cambiamos de papel de emisor a receptor de manera constante y por eso es que también tenemos las letras E y R en el lado contrario con el número 2 porque hay un nuevo mensaje. Es decir, no se repite el mensaje una y otra vez, sino que el mensaje 1, que es el que está con rosa, es lo primero que da el primer emisor. El receptor lo recibe y da una contestación que va a ser el mensaje 2, que es el que está en azul, ¿sale? Al dar la contestación, el receptor se convierte en emisor y al escuchar esa contestación, el emisor se convierte en receptor, ¿sale? Entonces, y si es necesario que se explique, pues para eso está el moderador. Entonces, este es el esquema básico de comunicación. Así es como utilizamos las palabras para comunicarnos. Las conformamos juntas dentro de un mensaje y llevamos ese mensaje hacia otra persona que lo va a recibir. Finalmente es importante decir que estos lugares de emisor y receptor no solamente cambian de forma constante, sino que también el de moderador lo hace. Sí, muchas veces tenemos una conversación en la que el que entiende es uno solo, pero también muchas veces pasa que entienden dos y uno no, y el que no entiende va a ir cambiando, ¿no? Por ejemplo, en este caso yo estoy siendo solamente un emisor porque solamente te estoy dando este mensaje de cómo se conforman las palabras y de cómo funciona el esquema básico de comunicación. Yo solamente soy un emisor, ¿sí? Tú, en este caso, solamente eres un receptor porque no me estás devolviendo ningún mensaje, ¿sale? En este caso, suponiendo que este tema a lo mejor lo viste en el salón y no lo entendiste, el maestro fue el emisor porque él te enseñó este tema de la comunicación, ¿sí? O del significado y el significante, te lo enseñó tu profe, y tú no lo entendiste, ¿sale? Tú eras el receptor y como no lo entendiste, estás consultando este video y yo me convierto en el moderador, ¿sale? Entonces, estas figuras emisor, receptor y moderador son los participantes del esquema de comunicación y ellos son los que conjuntan una serie de palabras para conformar el mensaje. Si tienes alguna duda, conviértete en un emisor y déjamela en los comentarios y yo con gusto te ayudo, ¿sale? Nos vemos.